Vamos a seguir a las 9:29 con más cosas. Con las elecciones en la Comunidad de Madrid a la vuelta de la esquina, el tono en el debate político ha subido varios puntos, como pudimos ver este miércoles en el Congreso de los Diputados. Sube varios puntos a nivel nacional. Pero ¿será Madrid un anticipo de lo que pueda pasar en el conjunto del Estado en los próximos meses? Vamos a analizar el panorama político con Julio César Cisneros. Es vicedecano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días. Un placer estar aquí. Toda España ha entrado ya en una campaña electoral en la que puede que ni salgamos hasta el otoño, que por cierto es una fecha en la que se ha llegado a rumorear que podrían adelantarse comicios nacionales. Bueno, yo creo que andamos en campaña electoral desde hace mucho tiempo. La actitud del Partido Popular de negar digamos, no aceptar la formación del gobierno de coalición ya generó ese ánimo y esa disposición, digamos, de máximos, ¿no? El debate ha surgido en aquel momento y continúa. La oportunidad de las elecciones de Madrid están demostrando que giran en torno al mismo problema, es decir, el problema es entre el gobierno de Madrid y el gobierno central, mientras que digamos, a la hora de ver los discursos y los debates, uno se pregunta que dónde están los madrileños, dónde están los problemas de los madrileños. Y esto es una situación bastante, digamos, anómala desde el punto de vista de que unas elecciones autonómicas deberían centrarse en la problemática de la autonomía. Que hoy eso no está ocurriendo. ¿No se está magnificando demasiado el posible resultado de Madrid hasta el punto de convertirlo casi en unas primarias o en un plebiscito nacional? Sí, como ya te decía, existe esa intención y es muy fuerte. Evidentemente, la reacción de los contrincantes al discurso que el PP ha ido manteniendo ha sido también de máximos, es decir, ha sido frontal y ha derivado a unas connotaciones de carácter ideológico que orientadas exclusivamente a la movilización y un poco lejanas de lo que son los problemas de gestión de los gobiernos y de los problemas de los propios ciudadanos, cuestión de la que muy pocos hablan. Claro. ¿Y cree que esas encuestas que apuntan a un empate técnico entre los dos bloques podrían llevar a una repetición electoral? Por ser posible, es posible, pero las elecciones están planteadas desde en su forma de organizar para que el PP tenga la máxima posibilidad de éxito. Es decir, el PP tiene un diseño, ha montado estas elecciones bajo una perspectiva en la que la movilización de sus votantes esté, digamos, esté a salvo y la desmovilización, en este caso de las izquierdas, pues tenga dificultades. Es una es un diseño, digamos, que no obedece a una intención deliberada, sino que resulta de las propias debilidades de cada estilo de electorado, ¿no? Claro. ¿Ciudadanos puede ser más decisivo que nunca si sus votos no se evaporan? Evidentemente, Ciudadanos, si no desaparece en estas elecciones, puede ser muy decisivo, aunque la historia de Ciudadanos y la evolución política que tienen los partidos en los que se divide el voto del PP con la aparición de Ciudadanos y Vox, en realidad reflejan mejor el movimiento de voto que se da dentro del centro derecha que digamos que el riesgo de que la decisión de gobernar dependa de un solo partido. En realidad no tienen los suficientes elementos de oposición dentro del centro derecha como para que se conviertan de repente en un obstáculo al gobierno del PP si llegara al caso a obtener la mayoría para gobernar. Claro. La reunificación del centro derecha que Pablo Casado ha manifestado que le gustaría impulsar podría comenzar por la integración de la formación naranja. Tiene que ver con la estructura del propio Partido Popular y la historia del Partido Popular. El Partido Popular es un partido que
digamos, sufre las consecuencias de todos los casos de corrupción y genera dentro de sus filas los conatos de los actuales oponentes por el lado del centro derecha. El resultado es que cualquier posicionamiento de aglutinamiento sería una cuestión que va a determinar más el electorado que la voluntad de los propios partidos. La situación de Ciudadanos para integrarse dentro del PP no es difícil. Ya hemos visto cómo Toni Cantó ha hablado con fluidez dentro del Partido Popular, con la misma fluidez con la que le atacaba en otro momento, con lo cual en realidad eso prueba que no existe un discurso frentista ni una oposición directa al PP, sino un espíritu de oportunidad para aprovechar las debilidades de unos en favor de otros. Cuestión esta que puede desaparecer si las perspectivas de gobierno permiten gobernar al Partido Popular, y en ese caso, si no hay opción de gobernar, lo más probable es que pierdan todo el electorado y eso determine el paso de políticos de Ciudadanos a las filas del PP. ¿Y qué hay de cierto, señor Cisneros, en que Vox ha hecho que el PP endurezca su mensaje ideológico para no perder apoyos? Creo que Vox tiene que ver con su propia historia, es decir, Vox surge en un momento muy concreto. En el momento en el que surge Ciudadanos y digamos, no puede convertirse en el partido alternativo, visto el peligro que corría el PP con los ataques de corrupción, se tira hacia el electorado tira hacia una opción más ideológica, más radical, no fundamentada en política de gestión, sino en política ideológica. Eso lleva a que el Partido Popular se vea, digamos, retado desde un ángulo donde no es una crítica hacia lo que él hace, a lo que ha hecho el Partido Popular, sino una posición de llamada de atención a los valores, a los principios. El Partido Popular se vio en un momento determinado de este periodo post-gobierno central, es decir, post-gobierno de coalición, ante un reto, el reto de que lo principal era gobernar en la nación. Y Vox ha actuado como un elemento agitador de sus bases, y esa inestabilidad le ha llevado a que trate de unificar el discurso para sumar con Vox y no que Vox le reste electorado. ¿Y el efecto Pablo Iglesias como cabeza de lista por Unidas Podemos va a ser tan grande como esperan en esta formación morada? Bueno, yo diría que más de lo que se le augura y menos de lo que ellos esperan. Es una presencia que viene, digamos, a aterrizar a última hora, donde claramente apunta hacia un discurso frentista a Vox, con lo cual no presenta, digamos, la cara de un partido que quiere gobernar y por lo tanto lo único que quiere es movilizar. Ese es el objetivo principal de Podemos en Madrid y por lo tanto si consigue movilizar al voto de los trabajadores o al voto de izquierdas en los barrios de trabajadores, conseguiría un cambio en el equilibrio de poder en las coaliciones que van a producirse en el futuro. Pero si solo consigue eso, evidentemente no se puede esperar que tenga un efecto excesivamente determinante en el resultado final. Y Díaz Ayuso pilló con el pie cambiado al PSOE, al que no le ha dado tiempo a cambiar de candidato. Ángel Gabilondo tiene suelo electoral suficiente para ser una alternativa sólida. Bien, aquí hay que tener en cuenta que las cualidades de Gabilondo son muchas, entre ellas que es un gran intelectual y un hombre muy pacífico. Esta característica de liderazgo adquiere valor cuando el entorno electoral y el entorno político
se centra en aspectos de radicalización, generando en el electorado la sensación de que nadie tiene control de la situación y, sin embargo, este hombre sereno y calmado representa una posición fiable para un gobierno estable. Esa situación no se da en este momento, pero podría darse. Todo dependerá de cómo transcurra la campaña. No obstante, evidentemente, las elecciones no están pensadas para lograr un cambio importante en la correlación de fuerzas, porque existe una desviación del tema central. La motivación del electorado de Madrid tendría o tiende a ser en las elecciones autonómicas a problemáticas políticas de la correlación de fuerzas dentro de la Comunidad de Madrid. Y en este caso, digamos que el Partido Socialista está en una posición similar a la de la que partía. No, no se ve claramente una posición de liderazgo agresivo ni una posición de liderazgo que, digamos, se posicione de una manera directa frente al modelo de gestión que ha habido hasta este momento. De esa manera, bueno, pues se puede prever un movimiento muy débil de su posición política y solo vive, o digamos, solo se alimentaría del rédito que produce el enfrentamiento en posiciones radicales. Y esa es un poco la perspectiva que yo al menos veo en ellos. Claro, en estas comicios se dan dos circunstancias inéditas, profesor, que se va a ir a votar ahí en Madrid en pandemia y en día laborable, el martes. ¿Esto puede desanimar al voto? Bueno, aquí hay que tener en cuenta algunas cosas. Se han hecho algunas, digamos, comparaciones con otros días laborables para votar, pero son análisis desacertados. Aquí hay que entender cuál es la situación del electorado y cuáles son las situaciones sociales del electorado. Entre ellas, la situación de los derechos de los trabajadores. Si hemos tenido un periodo de pérdida de derechos laborales, donde ha habido un fuerte posicionamiento judicial a favor de políticas, digamos, sangrantes desde el punto de vista de los derechos laborales, lo lógico es pensar que la relación entre un trabajador y un empresario está muy dependiente, está muy controlada por la relación social del trabajador frente al empresario. Si a eso añadimos que en el día de las elecciones hay que pedirle permiso al jefe para votar y la situación social, económica y de derechos está debilitada, evidentemente habrá mucha gente que antes de enfrentarse a una situación delicada prefiera no votar. Esa situación se da más entre los trabajadores y por lo tanto entre el potencial voto electoral de la izquierda que en el voto electoral de la derecha. Pero la pandemia es un elemento que suma mayor dificultad al voto. Por esa razón debería arrancar la campaña centrándose en el voto por correo, es decir, en promocionar el voto por correo, en facilitar información sobre el voto por correo, si lo que se pretende es movilizar a ese sector de los votantes. Volvemos, si le parece, al inicio de esta conversación. ¿Cree que habrá cambios muy significativos en las alianzas o decisiones del Gobierno presidido por Pedro Sánchez a partir del 4 de mayo? Yo creo, francamente, que no debería. Otra cosa es que ellos se lo planteen. Su debilidad, las elecciones nacionales obedecen a una correlación de fuerzas, tienen un estilo propio, independientemente de cómo funcionen las comunidades autónomas. Evidentemente, lo que recibiría el Parlamento del éxito del PP, en el caso de que se produjera el éxito del PP en la Comunidad de Madrid, es una mayor presión por parte del Partido Popular, pero eso no cambia la correlación de fuerzas. Por lo tanto, no es previsible que el gobierno central se vea amenazado, y más cuando todavía tenemos varios problemas importantes que abordar y resolver. Uno es la pandemia, el proceso de vacunación y la recuperación económica. Pues Julio César Cisneros, vicedecano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con su análisis. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. 9:40.